Muy buenos días. A muchos no pude saludar cuando fue el momento de la bienvenida, así que los saludo desde acá y después, cuando termine personalmente, me gustaría darles un beso a cada uno. Estamos muy contentos como familia, tanto Raquel, yo, Adriel y Areli, de poder estar presentes aquí en esta mañana en nuestra amada iglesia. Hacía mucho que no estaba acá arriba y muchas gracias por la invitación y por tenernos en cuenta y tenernos en sus corazones también, como así nosotros también los tenemos a ustedes. Y, permiso, parte de los cambios y del crecimiento son los lentes también. Muy bien, dentro de lo que hoy vamos a estar viendo, no solo hoy, sino lo que la iglesia va a estar viendo durante todo este mes, el lema es ¿por qué Jesús tenía que morir? Y dentro de lo que el pastor me dio a mí es ¿por qué es el plan divino? El plan divino que tenía Dios. Muy bien, ustedes saben que yo trabajé durante 21 años en un laboratorio y hace un mes y pico, hace 2 meses, renuncié al laboratorio para dedicarme de completo a la docencia, allá en donde nos mudamos, en San Miguel del Monte. Y gracias a Dios pude tener la posibilidad de tener muchas horas, de tener muchos cursos, inclusive la mayoría dando ciencias sociales o historia, desde primero hasta 6º año, excepto 4º, tengo todos los años cubiertos. Y de adultos también tengo el 1er y 2º año. Y yo muchas veces cuando comienzo una clase y tengo que dar un tema, les pregunto algo, ¿no? Como para entrar. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo. Si decimos que es un plan divino, entonces yo les tengo que preguntar. Y les pido, como le digo a los chicos, levanten la mano y yo les digo, sí, hable. Entonces les voy a preguntar, ¿qué es un plan? ¿Qué es un plan para ustedes? De a uno, como les digo a veces también a los chicos. ¿Qué es un plan? ¿Perdón? ¿Una intención? ¿Un proyecto que se va a llevar a concretar a futuro? Muy bien, vamos bien. Una organización de algo, una estrategia. Bien, si yo tuviera el pizarrón, lo que haría en clase estaría escribiendo todas estas ideas que ustedes están dando. Muy bien, ¿saben? Y yo busqué la definición en la Real Academia Española, que es, ¿cuál es la definición de plan? Plan dice, modelo sistemático de actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. La repito porque quizás es un poquito larga. Modelo sistemático de actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Entonces podemos ver, si lo llevamos al ámbito de Dios, que Dios tiene toda la sabiduría para elaborar un plan. Y tiene todo el poder para dirigirlo y encauzarlo, llevarlo a cabo. Así que dentro de la definición de plan, lo que da la Real Academia Española, lo podemos llevar bien al plan divino de Dios. Ahora, podemos decir, bueno, pero ¿cuál es el plan divino? Sería la primera pregunta. ¿Cuál es el plan divino? Entonces, yo voy ahora a mencionar varios pasajes, pero les pido que no lo busquen. Voy a hacer algo que quizás no sé si está bien en homilética o no. Lo que voy a hacer es mencionar varios pasajes, pero después vamos a ver el pasaje central, que ese sí lo vamos a leer todos juntos, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, el primer pecado que hizo el hombre con Adán y Eva, los llevó a pecar, comer el fruto que Dios les había dicho de que no comieran, y fue un pecado de desobediencia, ¿no? Porque desobedecieron un mandato y la orden de Dios. Ahora, ese pecado no fue solo para ellos, no es que solamente ellos dos pecaron, sino que toda la humanidad pecó. El Salmo 14 dice que todos hemos transgredido, que todos nos hemos corrompido y que no hay justo ni aun uno. Así que en eso entramos todos nosotros, de que hemos pecado. Y ese pecado lo que hizo fue llevar a una división. Como dice que en Isaías 59:2, dice que nuestros pecados han hecho una división entre Dios y el hombre. Hecho una división. Podemos hacerlo así, así, de todos lados, pero es
el real sentido es eso. Hizo una división, una separación hubo. Y hay una consecuencia para este pecado que hemos cometido todos. Y dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Es muerte. Muerte, una muerte eterna, una muerte de separación. Pero Dios, en su plan, no se quedó quieto con esto, sino que dio una solución también a todo esto. Y la solución es del mismo del mismo pasaje de Romanos 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte, pero dice que más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que gracias a Dios, Dios nos ha dado la solución, nos ha dado un plan, nos ha dado la posibilidad de tener ese regalo que Dios nos da a través de Cristo Jesús, que es vida eterna. Pero ¿cómo es ese regalo? Es en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecados. Dice que tiene que haber derramamiento de sangre. Un cordero, entregar un cordero, que dar su sangre, un cordero perfecto, sin mancha. Y ese cordero humano es Jesucristo. Así que Jesucristo es el cordero que cada uno de nosotros podemos y tenemos que necesitamos. Muy bien. Y en 1 Juan 2:12 dice que Cristo es nuestro abogado y nuestra propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué es propiciación? Es una ofrenda por nuestros pecados, ¿sí? Es la ofrenda que nosotros estamos necesitando. No puede ser cualquier hombre el que se entregue por otro. Es muy bueno, pero realmente tiene que ser sin mancha, sin defecto. Y el único que pudo cumplir con ese requisito es Jesucristo. Y dice en 1 Juan también que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de algún pecado? De todos, de todos. Así que ese es el hermoso plan. Y dice en Isaías 53:4 que que Dios cargó sobre Cristo el pecado de cada uno de nosotros. En esa cruz del Calvario, en ese lugar, Dios cargó sobre Él el pecado de cada uno de nosotros. Fíjense cuánto amor, ¿no? Fíjense cuánto amor, porque ustedes pueden pensar cuando nosotros cometemos algún pecado, nos damos cuenta del pecado que hemos cometido, el dolor que nos produce el tener ese pecado, el ir ante Dios sinceramente, el pedirle perdón, y Dios nos perdona, pero vamos con un dolor muy profundo, por un pecado. Y fíjense, por el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, Dios hizo que Jesucristo enviara a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y podemos tener en Cristo Jesús esa solución, ese plan divino, podemos acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios que Él, a los que creen en Jesucristo, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos. Muy bien. Así que podemos llamarle Padre. Por eso le decimos Padre Nuestro. Da esa posibilidad. Entonces, sintéticamente, ese fue el plan que Dios elaboró para cada uno de nosotros para que pudiéramos estar con Él. Muy bien, vemos cuál fue el plan. Pero podemos entender, a través de todo esto, que fue un plan de amor. Fue un plan de amor. ¿Por qué? Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un plan de amor. Dios envió a su Hijo Jesús y Jesucristo mismo lo dijo. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, para que la tengamos en abundancia. Así que tenemos el amor, tenemos la vida en Cristo Jesús y podemos tener no solo vida, sino en abundancia, que brote, que sale ese amor de Dios. Dice también en Romanos que Dios muestra su amor por nosotros que, siendo aún, Cristo murió por nosotros. Dios de esa manera muestra su amor.
No una vez que ya éramos salvos, sino que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por cada uno de nosotros. ¿Cuánto amor? Porque uno puede morir por algún justo, puede ser, pero ahora por algún malo. Pero sin embargo, Cristo nos amó. Un plan de amor, un plan perfecto. Un plan que nos amó y envió a su Hijo Jesús, dice en 1 Juan 4:10, otra vez en propiciación por nuestros pecados, como ofrenda por nuestros pecados. Y yo pensaba en esto cuando mostraba el amor de Dios por cada uno de nosotros. Nos toma como hijos, nos acaricia, nos besa, nos cuida. Yo muchas veces lo pienso cuando, por ejemplo, quizás a la noche estoy durmiendo, me despierto por algún motivo y me voy a la habitación de los nenes, de Adriel y Areli, para ver cómo están, a ver si están durmiendo o no. Los abrazo, les doy un beso, los bendigo. Ellos están dormidos, no se dan cuenta, pero es un acto de amor que también tengo para con ellos. Y pensando que Dios hace lo mismo por vos y por mí, todos los días. Te abraza, te besa, te acaricia. Vos quizás no te das cuenta, pero Dios está contigo porque te ama, te cuida, te sostiene. Aún hasta en esos momentos en que no te das cuenta, Dios está con vos. Amén. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ese mismo amor de Dios está en nuestros corazones. ¿Cómo lo podés ver? Lo podés sentir en cada segundo de tu vida, porque el amor de Dios está con vos, está delante, está en cada minuto. Entonces podemos ver que realmente el plan de Dios es un plan de amor por vos y por mí. Y ahora sí les voy a pedir que me acompañen con la lectura de la palabra de Dios. Está en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, para todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Vemos que la palabra de la cruz dice, este pasaje que acabamos de leer, y la palabra de la cruz es su mensaje de amor, y su mensaje de que a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y derramar su sangre, vamos a tener vida, vamos a tener el perdón de pecado. Y a través de esa cruz podemos ver el amor de Dios. Pero dice que para los que están en el mundo es locura. No pueden llegar a entender
ese amor de Dios. ¿Cómo puede ser que a través de una muerte podés tener vida? Pero es lo que Dios no hace que... No que Dios hace que podamos entender el Evangelio, pero a través de la fe. A través de la razón no se puede. Es a través de la fe y luego lo entendemos con el entendimiento también. Pero la palabra de la cruz, su mensaje, dice que no solo es sabiduría, sino que también es poder. Poder de Dios para transformarnos y pasarnos de muerte, de la oscuridad a la luz y a la vida. Y dice que Dios nos transforma. No solo nos transforma el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida a Él, sino que nos transforma día a día. Uno no es la misma persona que el primer día que aceptó a Cristo, no es la misma persona que hace 10 años, que hace 5, que hace 1. Dios te va transformando día a día, va cambiando tu vida, te va limando y te va haciendo cada día más semejante a Él. Así que ese es un mensaje de transformación el que nos da Dios. Dios dice que trastornó la sabiduría de este mundo. La trastornó. Así que cuando vos hablas con alguien, un compañero de trabajo, un amigo, alguien, y vos le hablas de Jesucristo, posiblemente tengan una actitud que te carguen o te digan algo cargándote. ¿Sabes qué? No te hagas problema. ¿Tenés que preocuparte? No, porque para ellos es locura, no pueden llegar a entender con su mente. Se entiende a través del obrar del Espíritu Santo. Tu obligación es llevarle el mensaje, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer, no con tus propias palabras, como dice Pablo. No quiero transformar, cambiarlos con mi propia palabra, sabiduría, porque si no es vana, es inútil. Dios transforma las vidas con el poder de su mensaje. Dios salva mediante su palabra, dice, acabamos de leer, mediante la predicación. Su palabra tiene todo el poder. Es el único libro que a lo largo de la vida han tratado de destruir y no han podido. Es el único libro que transforma vidas realmente, que las cambia, que las libera, que les da vida y vida en abundancia. Su palabra, no la predicación sola por predicar, sino esa palabra transformadora, regeneradora, que nos da ríos de agua viva. Dice su palabra en el versículo 24 que acabamos de leer, miren lo que dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, como les dije, es para todo el mundo, Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. En Cristo está toda la sabiduría, en Cristo está todo el poder. Y en Él se completa todo el plan. En Cristo Jesús completa todo el plan. Porque Dios está el poder, está la sabiduría, está, como les dije al principio, la sabiduría para elaborar un plan y el poder para dirigirlo y llevarlo a cabo. Dios está en Él todo el poder y en Cristo Jesús está todo lo que necesitamos. Está bien que necesitamos un techo, está bien que necesitamos ropa, que necesitamos comida. Pero como hablábamos hoy a la mañana en la escuela dominical, de acá no nos llevamos nada. ¿De qué sirve acumular cosas que no nos llevamos? Pero sí el hecho de hacer tesoros en los cielos, que es en donde tenemos que estar concretando todo. Y ahora podemos decir la pregunta, bueno, pero ya conocemos el plan, que fue un plan de amor, pero ¿qué podemos hacer con ese plan? Muy bien, aceptamos a Cristo, entregamos nuestra vida, reconocimos de que éramos pecadores, pero ahora ¿qué hacemos con ese plan? Miren lo que dice el versículo 23, si me acompañan, dice lo siguiente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y después sigue diciendo otras cosas más, pero la primera parte dice, pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado. Y ese es el mensaje que tenemos que estar llevando cada uno de nosotros. Predicar a Cristo crucificado. Pero, ¿quién lo tiene que predicar? ¿Nosotros? ¿El que trae el mensaje acá el domingo? ¿El pastor? ¿El encargado? Fíjense lo que mismo dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y quiénes son nosotros? El mismo versículo 18 anterior dice, porque la palabra de cruz es locuras a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando estaba hablando de todos nosotros. Y cuando dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo, esto es a los que se salvan. Cada uno de nosotros somos responsables de llevar el mensaje de salvación. Y estamos hablando de predicar en una plaza, estamos hablando de nada más predicar, si te toca predicar acá en una reunión, en alguna reunión en la semana, no. Está hablando de poder predicar con nuestra vida, con nuestra acción, con cómo nos movemos cada día y con nuestra palabra. Eso es lo que te llama a Dios y eso es lo que te invita a Dios, a que prediques en todo tiempo y lugar, por cómo te moves, por cómo actúas y cómo hablas. Vos quizás podés decirme, bueno, pero yo no tengo el don de la palabra, yo no predico como predica el pastor. No está diciendo eso. Solamente el vivir la vida cristiana ya estás predicando. El decir nada más, mirá, sí, yo era así, a mí me pasó una situación, pero Cristo me transformó porque Cristo hizo esto en mi vida y le contás lo que a la persona, a cualquiera, le contás lo que Dios hizo con tu vida, ya estás predicando, porque estás predicando de la cruz de Cristo, de lo que Cristo transformó tu vida. Y es algo que no va a poder refutar, porque alguien te puede llegar a discutir teología, te puede llegar a decir, no, a Dios se llega de tal manera, no, a Dios se llega de tal otra. Ahora lo que no va a poder decir nadie es, cuando vos le decís, no, Dios transformó y cambió mi vida, no va a poder decir la otra persona, no, Dios no te cambió la vida. ¿Sí? Si Dios me cambió, y lo sentís, no puede discutir eso. Puede discutir teología, pero no puede discutir la vida. No es, como decía, utilizar una plaza o un púlpito para predicar. Podés predicar con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, de la escuela, con tus vecinos. En cada momento y lugar puedes estar llevando la palabra de Dios con un simple Dios te bendiga, con un interesarse por la otra persona, ayudándola, diciéndole voy a estar orando por vos, ¿en qué te puedo estar ayudando? Jesucristo se movía de esa manera y predicaba con su manera de vivir y con su manera de hablar. Con Cristo crucificado vas a poder influir y marcar diferencia ante los demás. Con Cristo crucificado vas a poder ser un instrumento suyo. No por tu sabiduría, no por tus fuerzas, sino por la sabiduría y el poder de Dios. Esta palabra nos dice que Dios te hace más sabio y más fuerte, le dice en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Dios te hace sabio y te hace fuerte y te da todo el poder para poder llevar a cargo su plan. Cristo Jesús murió por vos, murió por mí y murió por todos los que están alrededor tuyo. Y Dios lo que quiere es que estemos predicando y dando este mensaje de plan de salvación de Cristo crucificado. Y mi anhelo y lo que Cristo puso en mi corazón es dejar este mensaje a esta amada iglesia, que siga adelante predicando a Cristo crucificado. Hay muchas iglesias que lamentablemente han dejado de predicar la cruz. Gracias a Dios no es el caso de esta iglesia. Y el mensaje de Dios en esta mañana
es que sigamos predicando de ese plan divino de salvación a través de la cruz de Jesucristo y que sigamos predicando de la sangre de Jesucristo que te limpia, te libera, te da vida y vida en abundancia. Querida Iglesia La Paternal, sigamos adelante predicando el mensaje de Cristo crucificado, el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, predicando que un día vivió, murió y resucitó al tercer día, y que en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia, hay sabiduría y todo el poder que cada uno necesita. Que Dios los bendiga y que sigamos predicando la cruz de Cristo Jesús. Amén.